capítulo 1, del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vamos a orar, entendiendo que el propósito de la palabra es que todos y cada uno de los seres vivientes, de los hombres y mujeres, niños y niñas, nos arrodillemos delante de Él y le conozcamos. Padre Celestial, nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, anhelando conocerte mucho más, Señor. Ahora que estamos en esta situación, Señor, te pedimos que te glorifiques en cada familia, en cada hogar, Señor. Allí donde estamos, cada uno reunidos con los que amamos, con los nuestros, Señor. Glorifícate, Señor, y que sea tu comunión, que sea tu amor, Señor, guiándonos a toda la verdad. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por todo lo que sucede, Señor, porque si no fuera por esto, Señor, muy de seguro no te buscaríamos a ti. Padre, casi todas las personas que hemos llegado a tus pies, Señor, hemos llegado porque hemos estado en alguna necesidad o en alguna situación. Por eso, Señor, te pido, glorifícate, Padre Celestial, en cada hogar, en cada familia, Señor. Padre, que esta no sea una creencia pasajera, Señor, sino que creamos en tu palabra, porque no solo es creer, sino permanecer en ti. Obra con poder y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, Señor. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda y que solo hablemos lo que tu Espíritu Santo nos dé a conocer en esta mañana. Te lo pedimos creyendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues nuevamente bienvenidos a los que se están conectando y podemos empezar esta charla o este sermón del día de hoy desde cualquier parte de la Biblia. Podríamos iniciar a enseñar la palabra del Señor o buscar de Él desde el Génesis. Podríamos explicarla por el Éxodo, por los Salmos, por los profetas. Desde cualquier punto podríamos iniciar. Lo que nosotros tenemos que entender es que toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está hablando de un personaje principal. Está hablando de Jesús. Si nosotros quisiéramos condensar, ¿sí?, ¿qué palabra está escrita? O podríamos decir, ¿cómo podríamos definir la Biblia en una palabra? Pues sería la palabra ¿qué? Jesús. También podríamos empezar, digamos, por los profetas, o también podríamos empezar por los salmos, ¿sí? Cuando yo estaba pequeñito, yo me acercaba al televisor
Y cuando yo estaba pequeñito, estamos hablando de hace, ¿qué? 50 años. No soy tan viejo, pero sí ya estoy mayorcito. Y yo me acercaba al televisor, que eran en blanco y negro, y me pegaba bien hacia la pantalla. Y entonces lo único que podía ver eran unos puntitos blancos y unos puntitos negros. Ni siquiera blancos, eran como grises y otros puntitos negros, o como unas rayitas, como unos guiones. Pero por más que yo intentaba escudriñar, por más que yo intentara mirar con mis ojos pegados hacia la pantalla, pues nunca pude ver nada. La única forma en que yo pude ver claramente es cuando me hacía hacia atrás y podía ver la pantalla. ¿A qué voy con esto? De la misma forma nos pasa con la palabra del Señor. Nosotros podemos abrir un versículo aquí, otro versículo allá, o podemos predicar solo el Antiguo Testamento, pero realmente estaríamos predicando mal. Porque nosotros debemos ver la Biblia desde una posición panorámica, como un todo. Entonces hemos tomado pues la decisión de iniciar estas predicaciones, por llamarlo así, estudiando el Evangelio de San Juan. Hoy vamos a dar inicio al Evangelio de San Juan y podríamos empezar por Mateo, podríamos empezar por Marcos, podríamos empezar por Lucas. Y si vemos Mateo rápidamente, Mateo empieza con la genealogía del Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos a Marcos, en el primer capítulo el Señor Jesucristo ya ha hecho milagros, ya ha echado fuera demonios, ya ha hecho prodigios, ya ha sanado una gran cantidad de cosas. Y si vamos a Lucas, vemos que Lucas es muy metódico y él toma la información que él está recopilando y dice que le va a poner en una forma correcta para que todos la entendamos. Todos los evangelios, lo que es Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios sinópticos, es decir, se pueden encuadrar y casi toda la información que está en Mateo, Lucas y Marcos concuerda. Cambian muchas cosas, obvio, pero está hablando acerca de lo mismo. El evangelio de Juan habla de una forma diferente. Juan lo que intentó y lo que hizo fue, ya que él era el discípulo amado, ya que él estaba caminando, ya que él vivía con Jesús, él toma toda la información, toma las palabras de Jesús y las plasma en su evangelio. Vamos a tomar el libro de Juan para hacer nuestro estudio dominical, para que nosotros tengamos un acercamiento mayor y más rápido para el Señor. Juan es muy cuidadoso. Juan quiere establecer la verdad. Eso es lo que él quiere establecer. Si nosotros vamos a Juan capítulo 21, versículo 24. Vamos a ir a Juan 21, 24. Estamos leyendo la versión Reina Valera y para todas las charlas, para todas las prédicas, vamos a usar básicamente esta versión. Ya si hay alguna palabra en la cual nosotros queremos ahondar más, pues miraremos otras versiones. ¿Qué dice Juan capítulo 21, versículo 24? Dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es ¿qué? Verdadero. Él nos quiere llevar hacia la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces sabemos que el testimonio de Juan es un testimonio ¿qué? Verdadero. Juan no solo escribió el Evangelio de Juan, Juan escribió las epístolas, las 3 epístolas, y Juan también escribió el Apocalipsis. Juan muestra tanta reverencia por dar a conocer al Señor. Él lo explica en una forma en que cada uno de nosotros, si leemos el Evangelio de Juan, vamos finalmente a conocer al Señor.
Entonces, fíjense lo que dice en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Miren con qué respeto, en qué forma Juan se expresa para dar a conocer al Señor. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Miren el cuidado, como Él lo dice. ¿Para qué? Para que nosotros creamos, para que nosotros entendamos que tenemos un testimonio fiel, un testimonio verdadero de lo que Juan escribió es realmente lo que aconteció. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea, Él nos está mostrando que Él estaba presente en ese instante, que lo vio con sus propios ojos, que vivió en ese instante y fue ese amigo del Señor Jesucristo, el que caminó con Él, se recostó con Él y comió en el mismo plato con Él. Lo que hemos contemplado, cuando uno contempla algo, uno se queda pasmado, uno se queda, qué maravilla, ¿no? Lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida, Jesús es la vida, Dios es la vida, y Dios se manifestó en forma humana. Y Juan y los discípulos y todos los que estuvieron en esta época le vieron. La vida es Dios, que se manifestó. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Jesús es la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesús. Nosotros tenemos que entender la delicadeza y el respeto con que Juan está hablando todas estas cosas. Nos está hablando de que Jesús es el principio. Nos lo describe tal como es Él. Lo menciona como el verbo de vida. Dice que la vida se manifestó en Él. Nos dice que Él es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Y que la vida eterna estaba con el Padre y se manifestó a ellos. Lo que dice en el versículo siguiente. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No sé si ustedes han sentido alguna vez lo que llamamos el gozo de la existencia, la razón de la existencia. Pero para mí, el haber conocido al Señor fue como si me hubiera cogido una avalancha y me hubiera hecho rodar por una montaña muy grande. ¿Cómo llegaría uno al piso o al fondo? Tremendo. Cambió totalmente mi vida. Cambió la razón de mi existencia. Dios es el único que puede darle una razón a su vida, una razón a su existencia. Versículo 4, Juan 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. ¿Qué es el gozo? Es experimentar una felicidad extrema.
que uno no la puede cambiar por nada, ni por un paseo, ni por un baile, por nada. Ni siquiera por la persona que uno ama aquí o su esposa, ni siquiera por sus hijos. Es realmente entender y darle el primer lugar al Señor. Es entender que nosotros tenemos una vida completamente diferente a la que estamos viendo. Porque desafortunadamente nos han enseñado que esto es todo. Pero esto dice la Escritura que va a ser recogido como un pergamino en cualquier momento. Yo duré más o menos 11 años asistiendo a una iglesia cristiana, cristiana entre comillas, en la cual nosotros pues servíamos al Señor en todos los días, hacíamos tantas cosas, pero realmente testificar de que realmente nunca había conocido al Señor. Es decir, no había nacido de nuevo. Para mí nacer de nuevo fue tener una nueva vida. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Jesús, aquí en Juan, que Él es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Vamos a Juan 17:3. Juan 17:3 nos dice que es la vida eterna. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros no podemos pasar toda nuestra vida dando vueltas. Nosotros tenemos que por fin poner los pies sobre la tierra, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que hay una vida después de esta vida y que la única forma en que podemos nosotros tener esa vida, que es la verdadera vida, esa vida eterna, es mientras estemos en este cuerpo y si realmente nosotros hemos creído y permanecido en el Señor. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos está enseñando el Evangelio de San Juan en el primer versículo? Esto es ya bastante información. Nos está enseñando que Dios uno es. Fíjense lo que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo que se le presentó a Juan, el cual él acaba de describir, ¿sí? El que palparon sus manos, el que vieron sus ojos, y del que él está escribiendo, dice que ese Verbo, que era en el principio Dios, es Dios. Y si nosotros leemos el versículo 14, dice Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces este Verbo, que es Jesús, que es Dios, dice que habitó en nosotros en forma de siervo. Perdón. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Quiénes vimos? Pues los discípulos, Juan, los que estaban con él. Porque comieron con él, compartieron con él y estuvieron con él. Entonces yo les pregunto, este Verbo que fue hecho carne, que habitó entre nosotros, ¿desde cuándo
desde cuando vemos el Evangelio de Juan, en el versículo 1 dice, en el principio. Por eso nosotros tenemos que entender que el Evangelio de Juan es antes que el Génesis. Dios aquí nos está diciendo que Dios es uno. Dios, uno Él. Y nos dice que Él mismo. Entonces nos dice que Él mismo vendrá. Vamos a ir un momentico a Isaías capítulo 35. Isaías 35, versículo. Ya les digo, versículo 4. Isaías 35, versículo 4. Dice, decid invocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Imagínense, 730 años, 750 años antes de que viniera el Señor Jesucristo, ya Isaías había escrito, vendría y nos salvaría. Y eso es lo que está haciendo hoy. Si usted le permite entrar en su corazón, si usted permite que Dios sea el punto de partida y el punto de terminación para su vida. El lugar que a Él le corresponde, que es el primer lugar. Dice, lo más curioso y lo más, yo no sé, el mismo hombre, digamos así, los mismos que no le quisieron recibir, estos mismos le mataron, ¿cierto? Por darse a conocer. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 10, vamos a Juan capítulo 10, versículo 24 al 33. Dice Juan 10, 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo ahora abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Ya hemos vuelto? Listo. Entonces estamos leyendo el versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo ahora. Ellos, los judíos, los que lo mataron, eran los fariseos, los saduceos, los escribas. No lo mataron a él porque él hiciera los milagros, hiciera los prodigios, hiciera todas las cosas que él hizo. Ellos lo querían matar a él por una sencilla razón. Sigamos leyendo. Jesús le respondió, versículo 25, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ese era el gran problema que los judíos tenían en contra de Jesús. Porque él se hacía llamar ¿qué? Dios. Decía, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?
Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces llamar Dios. Entonces ellos lo mataban a él, lo mataron. ¿Por qué? Porque él se hacía llamar ¿qué? Dios. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Por eso es que es necesario que nosotros iniciemos nuestro estudio desde el Evangelio pues de San Juan. En el Antiguo Testamento de ellos, la gran mayoría estaban confundidos, ¿sí? Si nosotros vemos toda la historia de los antiguos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, pues ellos, dice la Escritura, que ellos creyeron, ¿cierto? Que a Abraham se le creyó y se le tomó por justo, porque él creyó. Él puso sus ojos no en las cosas de este mundo, sino él puso sus ojos en esa ciudad celestial que Dios estaba prometiendo. Pero desafortunadamente la gran mayoría de los seres humanos tenemos puestos los ojos aquí en la tierra, en el ahora, en el ya. Y no entendemos que hay algo mayor. Que esto es, yo siempre oí ese ejemplo tonto, ¿no? La vida de nosotros es el ancho del pelo más delgadito de un gato con respecto a la circunferencia que hay entre el sol y la tierra. O sea, la vida de nosotros no es nada. Entonces en el Antiguo Testamento, pues ellos estaban confundidos porque la palabra dice que es sombra de lo que había de venir. Ellos solamente podían ver la sombra de las cosas. Ellos no podían ver la imagen real de lo que Dios quería mostrarles. Entonces vemos en el Antiguo Testamento que se está hablando de Jesús, que viene Jesús, que están esperando el Mesías, pero realmente la gran mayoría no lo entendieron. Número 2, en el Nuevo Testamento, ya cuando llegan los evangelios, los que estaban con Jesús tampoco entendieron. Los fariseos lo buscaban para matarlo, los saduceos lo buscaban para matarlo, y aún sus discípulos no entendían. Eso es un problema mayor. Sus discípulos tampoco entendían. Vamos a Juan capítulo 14, versículo, leamos desde el 6. Mire lo que dice Juan 14, vamos a leer desde el 6 al 11. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús a Felipe? Hombre, yo soy el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Versículo 7. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le está diciendo: Felipe, el que habla contigo es. El que habla contigo sois. Y Felipe todavía le pregunta, ¿no? Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? No entendía. No entendía. En el Antiguo Testamento Dios se manifestó de muchas formas. Dice que él era nube en el desierto, llama de fuego que los guiaba en la oscuridad. Él abrió el mar rojo, y pasaron todos en seco. Destruyó a Faraón, les dio la tierra prometida. Bueno, ¿qué no hizo Dios con ellos? Y aún así ellos, les dice la Escritura que era un pueblo contumaz y rebelde. Pero nosotros tenemos que entender es que nosotros, hoy en día, también somos un pueblo contumaz y rebelde. Hace no sé cuántos meses, 2 meses, en Australia,
se estaba incendiando todo, se estaban muriendo todos los animales. Básicamente la gente estaba arrimada hacia la playa porque el fuego lo estaba consumiendo todo. Y aún así, la gente no quiere buscar del Señor. La gente no. Hoy en día estamos viviendo una situación que jamás se nos pasó por nuestra mente. Bueno, sí, leímos las escrituras y en Juan 24 dice que vendrán pestes, ¿sí? Y que va a ser el principio de todo lo que va a acontecer. Pero nosotros leíamos eso y eso era algo como tan lejano. Pero este es el principio de dolores. Y Dios nos está haciendo un llamado para que nosotros realmente, los que hemos creído, para que llevemos el Evangelio y muchos crean. Es que es la oportunidad. Sabemos también que después de esto mucha gente se va a desesperar. Yo recuerdo cuando mi papá estaba muriendo de cáncer. Perdóname mi familia si les recuerdo esta situación. Pero me llamaban, Alejito, venga usted y nos predica. Alejandro, traiga la guitarra y tocamos. Y cantamos. Y nos lee la Biblia. Después de que mi papá falleció, nada que ver, ninguno. De hecho, estoy haciendo un llamado también a mi familia, si están viendo esto. Arrepiéntanse, busquen del Señor, conózcanlo, para que tengan la vida. Para que, si viene un coronavirus como esto, ustedes no tengan temor, sino que estén tranquilos. Porque ustedes saben que vamos a pasar a una vida mejor, que es la vida eterna. Entonces le dice Felipe, estábamos en el versículo 9, le dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, las hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hombre, Felipe, si usted no cree que yo soy el Padre, por lo menos crea en todo lo que has visto. Los milagros, los prodigios y todas las cosas que el Señor hizo desde que Él llegó hasta que Él fue tomado. El problema es que nosotros no tenemos, perdóname, es que nosotros no tenemos tiempo de leer la palabra. Nosotros no tenemos tiempo de escudriñar los evangelios. No tenemos tiempo porque el afán de esta vida no nos deja. A veces solamente al Señor, para los creyentes, le regalamos 1 horita o 2 horitas. Y a veces esas 2 horitas a regañadientes. Pero si eso es lo que hemos creído, ¿cómo será lo que no han creído? No hay tiempo para el Señor. Hay tiempo para trabajar. Hay tiempo para pagar impuestos. Hay tiempo para pagar la tarjeta de crédito. Hay tiempo para pagar el crédito hipotecario. Hay tiempo para pagar el crédito de Codensa. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para ver Netflix toda la noche si quiere. Pero tiempo para el Señor, muy poco. Lo que nosotros tenemos que entender es que Dios es misericordioso. Hoy leíamos en el Salmo 136. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Nosotros tenemos que entender qué es misericordia y hasta cuándo Dios tendrá misericordia. Mírelo, anoche lo estudiamos en el grupo de estudio ahí en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:9 decía que Él tarda su venida, que Él es paciente y Él es paciente
con una sola razón, para que ninguno se pierda. ¿Qué quiere decir esto? Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que usted tenga la vida. Dios quiere manifestarse en su vida. Dios quiere que usted crea en Él. Y no solo que crea en Él, sino que permanezca en Él y viva para Él. Que Él sea lo primero en su vida. Así nos queden 10 días, así nos queden 2 horas, así nos queden 20 años, 30 años. Regálele esa vida al Señor. Antes del último suspiro, arrodíllese delante de Él y entréguele su vida. Él quiere que usted no se pierda. Mira el mandamiento. Mira, ¿por qué quiere que Él no se pierda? Vamos a Juan 6:39. Esto es maravilloso. Juan 6:39. Mire, ¿por qué Dios no quiere que usted se pierda? Juan 6:39. Dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No sé si podemos conseguir otra versión. Otra versión dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. La pregunta es: ¿qué es lo que el Padre le da al Hijo? De todo lo que me diere no pierda yo nada. En esta versión no lo explica bien, pero en una versión, en la Nueva Versión Internacional, dice, ¿cómo dice en la Nueva Versión Internacional? Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. La voluntad de Dios es que Él no pierda a ninguno de los que el Padre le ha dado, sino que lo resucite. Por eso es que Él tiene paciencia, por eso es que esto no se ha acabado. Por eso es que habiendo tanta maldad en este mundo y tantas cosas que vemos día a día, Él no ha venido. Porque Él es paciente y está esperando a que usted y yo nos arrodillemos ante los pies de Él. Y ojo, esto es lo más importante, porque es el mandamiento del Padre. Dice el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y nos da la promesa: y yo lo resucitaré en el día postrero. Oiga, ¿desde cuándo Dios tiene esta idea? ¿Desde cuándo? Desde que Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Desde que Él llegó a su corazón. Desde que usted lo recibió. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Fíjense lo que dice. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. 1 de Pedro 1:20. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a nosotros, por el puro afecto de su voluntad, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Dice: ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, porque Él nos ama. Siempre y siempre nosotros debemos entender que todas las cosas que suceden, sean buenas o malas, es porque el Señor lo permite. Dice la Escritura: ¿no hice yo el día malo para el día malo? ¿Para el malo? ¿No hago yo llover para buenos
y para malos. Leamos el Salmo 136. Versículo 1. Y dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, el único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Entonces, volviendo a Juan, capítulo 1, dice, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en ese día. Él estaba en el día de la creación. Y desde el día de la creación, Él ya tenía un día en el que usted va a dar ese paso de obediencia y va a creer en el Señor y le va a entregar su vida. Oremos pidiéndole a Dios que sea Él que nos guíe, que sea Él que nos ayude, porque para siempre es su misericordia.